Kate nació en 1952 en el seno de una tradicional familia de granjeros. Su padre, que se había dedicado toda la vida al campo, quería que sus hijos continuaran con el negocio. Pero Kate, a pesar de amar el campo con todas sus fuerzas, quería algo distinto para su futuro. Así que se fue a la universidad, estudió magisterio y a esa profesión se dedicó durante 20 años, hasta 1999, cuando falleció su padre y ella heredó parte de las propiedades. Entonces fue cuando ella decidió que quizás sí había llegado un momento para hacer un cambio importante en su vida. Pensó, si yo abandono esta profesión y me voy a cuidar del campo, voy a tener más tranquilidad, voy a tener más tiempo libre, no voy a estar sujeta a horarios estrictos. Quería más relax en su vida, así que tomó la decisión, lo pensó muy bien, tomó la decisión y pidió su jubilación anticipada cuando tenía 48 años. Con el dinero que heredó, compró una propiedad y allí se fue a vivir con su hermano Ted. Y ahora vamos a ver cómo conoció al que fue el gran amor de su vida, Adrián. Pues Adrián Prout tenía 38 años, se acababa de divorciar y tenía a su cargo una hija adolescente. Pero en ese momento se encontraba sin dinero y sin hogar. Buscando una alma caritativa que se apiadase de él, dio con Ted. A Ted le cayó bien Adrián y confió en que necesitaba ayuda porque le parecía a simple vista un buen hombre. Como Ted tenía una propiedad grande, le cedió a Adrián un sitio para que pudiese alojarse allí con su autocaravana de manera pasajera hasta que le fueran mejor las cosas. A modo de agradecimiento, Adrián comenzó a trabajar a diario en las tierras, ayudando en las labores de la granja, y no tardó mucho tiempo en conocer a Kate, la hermana de Ted. Rápidamente se sintieron atraídos el uno por el otro. Comenzaron una relación que culminó en boda en la iglesia de Santa María en septiembre del año 2000. A pesar de la diferencia de edad que había entre ambos, que era de una década. Kate tenía aproximadamente unos $180,000 guardados de la herencia de su padre, y cuando ahorraron un poco más entre los dos, por fin compraron la propiedad de sus sueños, una finca de 115 hectáreas, por la que pagaron $1.200.000. Por fin ambos tendrían la vida que deseaban. Kate estaba encantada porque tenía esa vida tranquila por la que se había jubilado. Se dedicaba, su vida era pues daba paseos con sus perros por dentro de su propiedad, pintaba cerámica, cuidaba de las plantas del jardín, estaba encantada. Pero sí que es verdad que luego tenía una vida social bastante activa. Iba cada domingo a la iglesia y participaba casi en todas las actividades que organizaban sus vecinos. Cosa que no hacía con Adrián, porque mantenían, digamos, como el tiempo libre hobbies distintos. Pero no parecía ser eso un problema para ellos, simplemente lo acordaron así. Ella se entretenía con unas cosas y él se entretenía su tiempo libre con otras. La verdad es que el negocio les iba muy bien. Ahí se compenetraban perfectamente y trabajaban codo con codo. Tenían ganado, trabajaban la tierra, pero el mayor de los ingresos lo obtenían a través de caza deportiva de faisán. Su clientela, que era de clase alta, de estas que no escatiman en precios, les habían formado un negocio que estaba bastante bien montado, porque no solamente tenían acceso a lo que era la caza deportiva, de la que se encargaba Adrián, sino que luego también tenían un servicio extra que era de hospedaje y de catering del que se encargaba Kate. Tenían ingresos de dinero, pero conforme subía el ingreso de dinero, bajaba el nivel del amor. Ya no eran felices juntos, ya no estaban bien. Y para colmo, la llegada de Laura, la hija adolescente de Adrián, para vivir con ellos, no facilitó mucho las cosas, porque rápidamente surgieron roces entre Kate y Laura. Para Kate, Laura era una chica bastante cómoda, que no ayudaba en las labores de la casa, que perdía muchísimo el tiempo con sus hobbies o con su novio. Y Adrián pues se ponía un poquito de perfil, como que una actitud un poquito pasota, no ponía límites ni educaba a su hija. El 26 de diciembre de 2006, el día después de Navidad, Kate estaba preparando el almuerzo para la familia, o sea, era para ella y su esposo, para Laura y el novio de Laura. Y justo antes de sentarse en la mesa, con todo ya preparado, la comida, Laura dijo que ella y su novio no iban a comer en casa, que comerían fuera. Esto enfadó muchísimo a Kate, pues la Kate, imagínate, la Kate se había llevado toda la mañana, supongo, preparando cosas y lo sintió como un desprecio. Se formó una bronca monumental, grandísima, tanto es así que esa misma tarde Laura dijo que recogió sus cosas y que se iba de la casa, que ella no iba a vivir más con Kate y con su padre.
Cuando la niña dice que se va, el padre se enciende y se pone hecho un basilisco porque culpa a Kate de que su hija se vaya de casa. Se llevaron toda la tarde discutiendo y llega un momento en el que Adrián sale para el jardín, sale de la casa al jardín y Kate le sigue. Y en ese momento, para apartarla de él, la empuja a Kate con tanta fuerza que abolló la furgoneta, la camioneta, ¿no? La empujó fuerte. Kate, en ese momento, lo que hizo fue recoger sus cosas, 4 cosillas, y se mudó una temporada alejándose de Adrián a casa de su hermano Richard. La verdad es que cuando Richard la vio llegar y su cuñada Linda no se extrañaron demasiado porque solían tener bastantes discusiones y aparte eran un poquito de subirlas de nivel. Se tiraban platos, vasos, lo que pillaran por delante, incluso a veces se daban mutuamente. Además estaban continuamente así, yendo y viniendo. Pocas semanas más tarde del incidente de Navidad, Kate regresó a casa, pero aunque le duró la tranquilidad hasta febrero porque tuvieron una discusión otra vez fortísima, donde en esta ocasión Adrián cogió por aquí a Kate, la sacó de casa y la amenazó con lanzarla al vacío a una piscina que estaba sin agua. En esta ocasión, Kate sí denunció el hecho a las autoridades y detuvieron a Adrián. Adrián en comisaría les dijo que había sido una riña familiar, que no tenía importancia y la policía le creyó. Quiero decir, no contemplaron que la vida de Kate o su integridad física estuviese en peligro y lo dejaron en libertad, sin cargos y sin haber inscrito el incidente en violencia de género. Simplemente lo dejaron en una riña familiar. Al principio, Kate, que se alojaba con su hermano Richard y su cuñada Linda, no quería que le dijesen a Adrián cuando llamaba por teléfono dónde estaba ella realmente, porque dice que le tenía un poco de miedo. Pero no tardó mucho en volver a tener comunicación con su marido. Después de esto, por cierto, cuando Adrián descubrió que Richard y Linda, cada vez que llamaba para preguntar por ella, le habían estado ocultando la verdad, ya nunca más volvió a tener confianza con ellos y como que la relación se enfrió mucho con la familia de Kate. Kate tenía a Richard y a Linda como sus confidentes. Con ellos se desahogaba, le contaba lo mal que estaba, porque se sentía agredida psicológicamente, físicamente y económicamente. Porque a pesar de que todo el dinero que tenían eran de los dos, ella no tenía acceso al dinero porque Adrián no se lo permitía. Si Kate tenía que hacer algún gasto, fuese de la índole que fuese, tenía que hacerlo de su pensión de jubilación. Kate se planteó divorciarse en alguna que otra ocasión, pero cuando se lo planteaba a Adrián, él le quitaba la idea de la cabeza. Le decía que no era buena idea, que tendrían que darse otra oportunidad y que vender la casa era una auténtica locura. Así, con conversaciones y tal, un par de meses más tarde del incidente de la piscina, Kate volvió con Adrián. Pero la sensación de felicidad duró poquísimo, porque el 19 de marzo, apenas unos días después de ella volver a casa, fue el propio Adrián el que le dijo que quería divorciarse. Hubo un cambio ahí y Kate se quedó que no sabía por dónde le venían, porque después de haber estado convenciéndola de que fuera a casa de nuevo porque tenían que darse una oportunidad, ahora le decía que es que ya no quería estar con ella porque no la amaba. Esto para Kate sí fue un varapalo porque podía contemplar que no se llevaran bien, pero nunca había dudado de que existiese amor entre ellos. Durante los meses siguientes siguieron discutiendo lo que eran los términos, los pormenores de su separación y tal, pero seguían viviendo juntos y de vez en cuando tenían intimidad. En septiembre, Kate decidió irse unos días con su hermana de vacaciones para despejarse un poquito y para no descuidar el cuidado de sus plantas y el paseo de sus perros diario, contrató a una chica llamada Diane para que hiciese esas labores a diario. Cuando Kate volvió del viaje se dio cuenta de que Adrián y Diane eran muy amigos y pronto comenzaron los celos. Kate veía cosas que a ella no le gustaban, como por ejemplo que Adrián invitaba a Diane a las sesiones de caza cuando a ella nunca la había invitado y esto la hacía sentirse desplazada. De todas formas, ella intentaba por todos los medios controlar esa sensación de celos. No quería, porque en el fondo Kate tenía la sensación de que su matrimonio tenía solución. Entonces, lo que hacía era intentar tomarlo con naturalidad. Pero claro, tenía que pasar por situaciones como, por ejemplo, que ella aceptara que Adrián invitara a Diane a comer a la casa con ellos dos y mientras ella preparaba la comida, la Kate, ellos dos se iban a dar un paseo haciendo tiempo mientras Kate cocinaba. Vamos.
un intento por reconciliarse con Adrián, ella organizó un viaje a Italia para los dos. Pero pocos días antes de la salida del vuelo, él le dijo que no, que se había dado cuenta de que no quería estar tan cerca de ella y muchísimo menos a tantísimos kilómetros de casa. Así que la dejó tirada con los billetes. Pues que lo que hizo para no perder la oportunidad de irse de vacaciones, pues se fue con su cuñada Linda. A la vuelta del viaje, la recogió en el aeropuerto Richard, porque Adrián estaba ocupado en un almuerzo con con Diane y con su hija Laura. Imagínate cómo se pone Kate cuando nada más llegar se da entera de que es que su marido está almorzando con la que se supone que ella teme que esté teniendo una relación. Entonces lo que hace, en cuanto Richard y Linda la dejan en la casa, llama a Diane por teléfono y la acusa de tener una relación con su marido. Diane se ofende muchísimo y le dice que de dónde ha sacado esa idea, que simplemente son amigos, que la está ofendiendo mucho y que no tiene ningún tipo de interés romántico por su marido, porque es que además ella tiene su propia pareja. Ella le cuenta esto a Linda, a su cuñada, le dice, mira, he estado hablando con la Diane y le he dicho todo esto, y entonces su cuñada le dice, mira, pues si se ha ofendido mucho, lo único que puedes hacer es pedirle disculpas porque pruebas tampoco tienes y tus celos no son motivos suficientes para estar ofendiendo a una persona. Así lo hizo, le pidió disculpas, pero Kate no estaba muy tranquila de todas formas. Una cacería donde estaban todos y Kate se organizaba normalmente el servicio de catering y ese día el catering pues parecía que era para ella. Se lió a beber y ya por la tarde cuando terminó la cacería, porque llevaba todo el día lanzándole pullitas a Diane, comentarios desagradables, así como dejándosela caer pero sin hablarle claro, y esto sumada a que estaba bebida pues era un cóctel que no le conviene a nadie. Esto delante de todo el mundo. La pobre Diane estaba, la verdad, pasándolo regular porque estuvo aguantando el tipo todo el día porque allí había todo, estaba toda la familia, estaba todo el mundo. Entonces lo que pasó fue, ya por la noche, cuando terminó la cacería, fueron al bar, todos juntos, a un bar de la zona donde iban normalmente a tomar unas copas. Y Kate siguió viviendo. Y allí ya fue donde fue subiendo el nivel con Diane y su marido, Adrián, le paró los pies. Le dijo, oye, no deja esta actitud porque estás dándole el día a Diane, me estás ofendiendo a mí y estás dando el espectáculo delante de todos nuestros conocidos. Y la respuesta de Kate fue abofetearlo. Después de eso, pues claro, cada uno para su casa, se ha terminado el evento, ya se ha acabado la fiesta y Kate se fue a vivir a casa de unos amigos. Ahí ya comprendió que el divorcio era inminente, ya no había nada que hacer entre ellos, el matrimonio estaba irremediablemente roto y le presentó a Adrián la demanda de divorcio. En el divorcio, Kate le solicitaba a Adrián 1.100.000 dólares. Pero claro, Adrián dijo no. ¿Por qué? Porque esa cantidad le suponía a él tener que vender la casa, cosa a lo que él no estaba dispuesto bajo ningún concepto. Entonces le ofreció en contrapartida 800.000. Y Kate dijo, nanay, 1.100.000. Al día siguiente de recibir la notificación de divorcio de Kate, Adrián se enteró en el banco de que Kate había retirado 9.000 dólares para pagar gastos del divorcio, para minuta de abogado, los honorarios y tal. Y se enfadó muchísimo porque tenía ese dinero, al parecer, guardado para pagar unos servicios de una cosecha de arándanos, algo de la granja. El día 9 de abril, Richard y Linda estaban intentando ponerse en contacto con Kate, pero no tuvieron éxito, no daban con ella. Entonces lo que se les ocurrió fue hablar con un amigo que vivía por la zona de la granja, un chico llamado David, y pedirle el favor de que se desplazase hasta allí para ver si estaba realmente bien. Cuando David llegó a la granja, vio que estaba el coche de Kate aparcado en la puerta, pero no el de Adrián. Tocó a la puerta de la casa, no le abrió nadie, pero se dio cuenta de que estaba abierta. Empujó un poco, visualizó y vio que estaba todo en orden. Llamó por teléfono tanto a Adrián como a Kate, pero ninguno de los dos les atendía el teléfono. No fue hasta el día 10 por la mañana que Adrián le contestó. David le pregunta por Kate, le dice a Adrián que no sabe nada de Kate desde hacía 5 días. David le dice, pero lo has denunciado a las autoridades. Y le contesta a Adrián, no lo he denunciado a las autoridades porque resulta que no es la primera vez que mi esposa necesita un tiempo y me deja. Así que esto no es raro en ella. David llama a Richard y le cuenta todo lo que ha vivido en esos 2 días, que ha ido a la casa, que no había nada raro, que estaba el coche de Kate y que la llamada con Adrián.
A Richard no le huele muy bien el asunto, coge el coche y se desplaza hasta la granja. Cuando llega a la granja, dan parte a la policía y Richard cuenta que sintió un escalofrío, un mal presentimiento, sobre todo por la falta de interés de Adrián por la desaparición de su hermana. Cuando la policía llegó, confirmó eso, que estaba el coche de Kate, pero las llaves no estaban por ningún sitio. Kate solía guardar las llaves en un armarito de la cocina y allí las llaves del coche no estaban. Vieron que estaban absolutamente todas las pertenencias de Kate. Quiero decir, estaban las tarjetas de crédito, la cartera, estaba la documentación, estaban todos los objetos personales, porque si tú te vas a ir, aunque sea 2 días, 3 días, 15, aunque sea una escapada rápida, un mínimo de enseres personales llevas contigo y en este caso no faltaba absolutamente nada. A la policía le extrañó eso y aparte también le extrañó que no solamente Adrián no había dado parte a las autoridades de que Kate había desaparecido, sino que además ni siquiera le había preguntado a ningún vecino. Y eso era extraño. Él seguía diciendo por su parte, Adrián, a esto lo que decía la policía, es que a mí no me parece extraño que se vaya unos días, ya volverá. El día 15 de noviembre la policía comienza oficialmente la búsqueda de Kate. Y para lo primero que hicieron fue establecer un orden cronológico. El día 5 de noviembre por la mañana, Kate estuvo haciendo unas compras en el pueblo y Adrián fue al banco y se enteró de que Kate había retirado los $9.000. Después de eso, cuenta Adrián que se encuentran en la casa, discuten, él se va para no seguir discutiendo con ella y cuando regresa a casa, Kate ya no está. La policía confirmó con el banco que Kate, efectivamente, el día 5 había llamado por teléfono sobre las 3:30 de la tarde para hacer una serie de consultas acerca del dinero de su herencia. Cuentan en el banco que Kate tenía la firme decisión de retirar ese dinero y a la policía les extrañó que si tenía la intención de retirar el dinero y de, efectivamente, todo parecía indicar marcharse definitivamente de la granja y alejarse de su marido con el divorcio, que hiciese una huida antes de tener solucionado lo del dinero. No tenía mucho sentido. La policía también habló con los familiares y le contaron que ese mismo día, el día de la desaparición, el día que la última vez que se vio a Kate, habían estado hablando con ella y la encontraron normal, nada extraño, no estaba especialmente nerviosa, cuenta Linda, su cuñada, por el divorcio, porque ya era algo que había asimilado, ya sabía que el matrimonio estaba roto y aparte también porque Kate en realidad había sido soltera la mayor parte de su vida, recordemos que se casó con 48 años, no le asustaba volver a ese estado, le daba igual. Los familiares le contaron que se empezaron a preocupar por la ausencia de Kate porque su sobrina cumplió 18 años y Kate no dio señales de vida. Por eso el día 9 fue cuando se ponen en contacto con David para que vaya a la granja. La policía barajaba la posibilidad de que dando un paseo por la propiedad hubiese podido tener algún accidente. Peinaron la zona buscando tipos de rastros, buscándola a ella principalmente, y si no, pues algún tipo de rastro o restos de este tipo de líquido que tenemos por las venas, cualquier cosa que pudiera darle una prueba. Se investigó incluso y se analizó la comida del ganado por si acaso hubiesen acabado con ella y el cuerpo lo hubiesen hecho desaparecer dándoselo de comer a las bestias. Utilizaron buzos para inspeccionar el embalse de la zona, helicópteros, 50 agentes a pie, dieron una batida bastante a fondo y no encontraban nada. Trajeron incluso a un perro especialista en encontrar cadáveres llamado Eddie, que empezó a inspeccionar la casa, lo lisqueaba todo y cuando llegó al salón, en un punto determinado entre el sofá y la puerta, empezó a ladrar muchísimo. Cuando le preguntaron al adiestrador qué significaba ese comportamiento, dijo que es que ahí había habido un cadáver. No había ninguna duda por parte del perro. Pues inmediatamente la policía científica se puso a analizar esa zona donde el perro había ladrado de manera minuciosa, pero no encontraron nada. A pesar de no encontrar evidencia, la policía estaba cada vez más convencida de que Kate ya no seguía con vida. Durante el tiempo que la policía estuvo inspeccionando la granja con los registros y tal, Adrián se alojó en casa del otro hermano de Kate, de Ted, porque habían sido muy buenos amigos desde el principio y porque Ted no sospechaba en absoluto que Adrián tuviera ni lo más mínimo que ver con la desaparición de su hermana. Pero una noche cenando, Ted, su mujer y Adrián hizo un comentario que dejó a Ted un poco mosqueado. Resulta que la mujer de Ted dijo en un momento dado que hay que ver cómo se pondría Kate,
¿vale? Si se enterase de cómo tenían su granja totalmente desordenada, totalmente manga por hombro, con los registros de la policía. Y Adrián contestó que no se preocupase por eso porque Kate no volvería. Esto dejó a Ted y a su cuñada, a su mujer, totalmente hechos polvo, porque como que mi hermana no va a volver. Ya empezaron a estar incómodos, evidentemente, con la presencia de Ted, o sea, de Adrián, en su casa. La policía difundió la noticia de la desaparición de Kate por si alguien sabía algo de ella, pero no, que no tenían nada. Richard fue a la televisión para hablarle directamente a cámara y pedirle a su hermana Kate que si lo estaba viendo que volviese a casa, por favor. Nadie la había visto, no encontraban ningún rastro, no había movimientos en su email y en sus cuentas bancarias. Solamente había un email que le llamó la atención a la policía y fue uno entre Adrián y Diane, el día de la desaparición de Kate. Resulta que el email que le manda Adrián a Diane es de tono romántico, confesándole su amor. Cuando esto salta a la luz, se genera un escándalo en el pueblo, pues todo el mundo mirando a Diane porque tú has tenido algo que ver, porque tenéis una relación, pobre Kate. Bueno, Diane fue a dar su versión a sede policial. Contestó lo mismo que le contestó a Kate en su día. Yo no tengo ningún tipo de relación con Adrián. No me interesa románticamente. Yo tengo mi propia pareja y se me está juzgando por algo que yo no he hecho ni tengo intención de hacer porque a mí no me gusta Adrián. Sí que es verdad que ahí añadió un pequeño detalle, ¿vale?, que confirmaría las sospechas de Kate de siempre, que es que sí que confesaba que Adrián en ocasiones le había intentado besar, aunque ella lo había rechazado. La policía no la creyó de entrada y la detuvo, pero fue para nada porque que no tenían prueba ninguna en su contra y la pusieron en libertad. Cuando la pusieron en libertad, Diane dio una rueda de prensa mostrando su indignación, lo mal que se sentía, porque todo el mundo la miraba con ojos de sospecha cuando ella no había hecho absolutamente nada. Semanas más tarde de que la pusieran en libertad, fue Diane la que por su propio pie volvió a comisaría. Y esta vez era para contarles un detalle que había callado y que yo supongo le remordía la conciencia. Cuenta que pocos días después de la desaparición de Kate, estaba cenando con Adrián y en un momento dado, hablando del tema, le preguntó sinceramente si él no tenía nada que ver con la desaparición de su esposa. Y Adrián le contestó que no preguntara lo que no quería saber y que Kate se la habían llevado para siempre. Ella dijo que por eso se negaba a que se le relacionase de ninguna manera con Adrián porque ella no se fiaba de él tampoco. Ella pensaba que Adrián guardaba y sabía más de lo que había dicho hasta la fecha. Por eso le repugnaba tanto que la relacionaran con él. Con esa información, Adrián fue detenido por la policía como sospechoso de la desaparición de su esposa el 27 de noviembre de 2007. La policía tenía que darse mucha prisa en encontrar pruebas porque si no tenían que ponerlo en libertad porque necesitaban las pruebas para poder llevarlo a juicio. No las encontraron. Dieron una batida otra vez tremenda por la finca, investigando, registrándolo todo, con todo tipo de cuerpos de seguridad y no encontraron nada. Se hizo un eco tremendo. La prensa estaba siempre en el pueblo. De hecho, lo apodaron el granjero millonario en esas fechas. Pero tuvieron que darse por vencidos porque no encontraron ninguna prueba, con lo cual Adrián quedó en libertad. Adrián quedó en libertad y continuó con sus actividades cotidianas e incluso heredó $760,000 de la herencia de Kate. Con el tiempo, sus vecinos comenzaron a perder ese recelo que tenían contra él y empezaron a verlo como de otra forma. Ya no le tenían tanta antipatía porque al final, en resumidas cuentas, la policía no había encontrado nada en su contra. Entonces, como que empezó a ser uno más de nuevo entre ellos, un pobre hombre que le había pasado eso porque su mujer desapareció, pero realmente la policía no había podido culparlo. En 2009 conoció a otra chica, Débora, una mujer divorciada que tenía una hija adolescente y se fueron a vivir con él a su granja. De repente todo cambió. La policía se presentó en la granja el 10 de marzo de 2009 por la mañana, tocó a la puerta y detuvo a Adrián. Esta vez no como sospechoso, sino como responsable del homicidio de su esposa Kate. ¿Qué había cambiado? Pues que habían encontrado en el coche de Kate, en uno de los registros, un diario de ella misma donde relataba el calvario
que vivía junto a Adrián, todo tipo de violencias, incluida la económica, y cómo relataba la propia víctima que tenía miedo de seguir a su lado porque cada vez se le iba más la cabeza en las peleas. Y la policía consideró que esta prueba escrita de puño y letra por Kate era más que suficiente para detener a Adrián y llevarlo a juicio. A la espera de juicio, salió en libertad un mes más tarde bajo fianza y volvió a su vida normal junto a Débora a la granja. Débora pensaba que esto era un plan maquiavélico de Kate para seguir haciéndole la vida imposible a Adrián. O sea, ella había dejado el diario para que todo el mundo pensase que Adrián había sido el responsable de su desaparición. Pero estaba convencida de que Kate estaba en algún sitio. Confiando en que lo declararían inocente, tomaron la decisión, Débora y Adrián, de tener un hijo juntos. Pero, como tampoco las tenían todos consigo, una semana antes de que empezara las vistas del proceso judicial, le indujeron el parto a Débora y nació su bebé. Cuando llegó el juicio se declaró no culpable de todos los cargos y afirmó haberlo pasado él también muy mal con la desaparición de Kate. La fiscalía defendió que eran motivos más que suficientes las pruebas circunstanciales que tenían para culpar a Adrián del homicidio de su esposa, a pesar de no tener el cuerpo de la víctima. Y así fue. Lo juzgaron y lo condenaron a 18 años de prisión el 5 de febrero de 2010. El condenado ya no pudo recibir el resto de herencia que tenía pendiente de su esposa, que fue repartido entre sus familiares y algunas asociaciones benéficas. A pesar de no haber encontrado el cuerpo de Kate, la policía tuvo forzosamente que dar por finalizada la búsqueda en mayo de 2010. Mientras en prisión, Adrián se seguía declarando inocente. Él no aceptaba bajo ningún concepto que él hubiese hecho absolutamente nada que hubiese tenido que ver con la desaparición de ella. Débora, por su parte, inició una campaña en redes sociales con el lema "Sin cuerpo, sin pruebas, sin justicia", para recoger firmas, que solamente recogió 400, para que se pudiese presionar de esa forma y pudieran liberar a un inocente que estaba en prisión. La hija de Adrián, Laura, también en redes sociales movilizaba o intentaba movilizar a las masas para que se apiadaran porque habían metido en prisión a un inocente, dejando a un bebé de tan solo 4 semanas sin su padre. Pero aquí es cuando viene lo más curioso. Débora pensaba de verdad firmemente que Adrián era inocente. Y hablando un día en prisión con Adrián, le propuso que se sometiese al polígrafo, al detector de mentiras, para que pudiera sacar algún dato de las cosas que le pudieran preguntar. Seguramente ella pensaba, se podría extraer algún dato que diera con el verdadero paradero de Kate y pudiera exculparlo a él. Todo el mundo creería en su inocencia si además se encontraba donde estaba Kate. Y en el caso de que Kate hubiese muerto en algún tipo de accidente o cualquier cosa le hubiera pasado, por lo menos también su familia podría encontrar su cuerpo y darle sepultura. ¿Qué ocurrió? Que la respuesta de Adrián le dejó fría. Adrián le contestó, es que Kate ya tuvo sepultura. Ella no daba crédito a lo que estaba escuchando. Tenía por delante al hombre que le había jurado por la vida de su bebé que no había tenido nada que ver con la desaparición de Kate. Y ahora le decía eso. En 2011 le sometieron a la prueba del polígrafo. Le preguntaron cosas como si tenía algo que ver con la desaparición de Kate, si había tenido algo que ver con un secuestro de Kate y si sabía dónde estaba el cuerpo. A todas esas preguntas contestó no. Y la respuesta a todas esas preguntas, según la máquina, fueron miente. Esto fue un palo tremendo. Débora no daba crédito, Laura no daba crédito. Y la policía lo que hizo fue interrogarlo de nuevo, presionarlo de nuevo para que confesara la verdad. Y así fue. Adrián confesó el crimen 4 años más tarde. Cuenta que la mañana del 5 de noviembre llegaron los dos a casa y comenzaron una discusión fortísima por el tema del dinero, divorcio y todo lo que tenían encima. En un momento dado de la discusión, él agarró fuerte por el cuello a Kate y apretó.
Cuando vio que ya no tenía vida, se dio cuenta del gravísimo error que había cometido, la barbaridad que había hecho. Y entonces se sentó tranquilamente a tomar un whisky mientras pensaba qué podía hacer. De ahí a que el perro no se equivocaba, porque el cuerpo de Kate estaba en la zona donde el perrito Eddie ladró. Cuando tuvo pensado qué podía hacer, envolvió a Kate en una cortina, la subió a su camioneta y antes de hacer lo que ya tenía pensado hacer con ella, se dirigió al bar donde normalmente se tomaba él su copa, su cerveza, y se paró allí a tomar una cerveza con unos amigos. A la vuelta, ya era de noche, se adentró en el bosque y en un comedero de faisanes, debajo del comedero, en medio de muchísima vegetación, cavó una fosa de 1,5 metros de ancho por 1,5 de profundo y sepultó el cuerpo de Kate. Le dio la información a la policía científica. Efectivamente fueron y allí encontraron los restos de Kate, que tuvieron que ser identificados por las piezas dentales. 4 años más tarde, 4 años más tarde fue cuando él dijo esto. Débora, imaginaros, Débora había luchado por la inocencia de su prometido a capa y espada contra viento y marea y nunca había cesado de decir y repetir que ese hombre era inocente. Pero el testimonio que más me impresionó leer fue el de su hija Laura, que decía que eran innumerables veces las que ella junto a su padre habían paseado por esa finca junto al cadáver de Kate y ella no podía ni muchísimo menos imaginarse lo que realmente su padre ocultaba. Lo único que me cabe la duda es por qué, sabiendo que si se sometía al detector de mentiras, al polígrafo, era bastante probable que sacaran algún dato que le inculpara. ¿Por qué accedió? Quiero pensar que tuvo un mínimo de cargo de conciencia después de tanto tiempo, porque si no, a mí no me cabe otra, no tenía ninguna ventaja y él al final no tenía nada que perder. Quiero pensar que lo hizo por cargo de conciencia y supongo que a la familia de Kate pues le sirvió para poder tener un sitio, poder sepultar a su familiar y tener un sitio donde visitarla cuando quisieran. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete si no lo estás para más contenido como este. Para los que no me conozcáis, me llamo Elena y me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo con un besito muy fuerte.